En esta mañana vamos a terminar parte de lo que venimos conversando, venimos predicando durante estos domingos, y es acerca del tema del perdón. Dios nos metió en este tema de hablar del perdón y bueno, hemos estado contentos, bendecidos por eso. ¿Cuántos han sido bendecidos con el tema del perdón, verdad? Amén. Amén. Hoy vamos a dar un repaso de lo que hemos hablado y luego vamos a tocar unos puntos para ir culminando con ello. Recapitulemos un poco. Hablábamos en la primera charla sobre el perdón que Martin Luther King dijo una frase que nos llamó mucho la atención en su momento. El que es incapaz de amar es incapaz de perdonar. Y también hablábamos que si no tomamos la decisión de perdonar, los primeros que vamos a ser afectados somos nosotros mismos. Y es un daño que se va a ver a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. También hablábamos acerca de lo que no es y de lo que es el perdón. Decíamos que no es una emoción, es una decisión. Nos toca a nosotros decidir perdonar. No es algo natural, a nosotros nos cuesta perdonar. Por ello es algo sobrenatural que lo podemos hacer bajo la guía del Señor Jesús, de nuestro Dios. Hablábamos que no se trata de olvidar. Me lo hicieron y ya ahí quedó todo, no hay problema. Decíamos que debemos actuar con misericordia, enfrentar la situación y actuar con misericordia. Perdonar es el mejor regalo que podemos hacernos a nosotros mismos. También hablábamos de 4 pasos para perdonar. El primero era enfrentar la ofensa, reconocer lo que estaba pasando. Es necesario reconocer la situación, también sentirlo. Recuerda que utilizábamos una frase el domingo pasado, que bueno, las cosas se reciben como de quien viene, y entendíamos que no es así, que las cosas realmente duelen y nos cuestan y tenemos que enfrentarlas, tenemos que sentir ese dolor por la situación que se ha dado. Con sus respectivas citas bíblicas en Eclesiastés 3, 1 y 8, que todo tiene su tiempo y que la palabra nos dice que sí vamos a tener esos momentos de ira, pero debemos cuidarnos de no pecar. Y por último hablábamos de, perdone la ofensa, es el tercer punto. Enfrente la ofensa, sienta la ofensa, perdone al ofensor. Esa es otra parte que nos cuesta. Pero no podemos hacerla de la noche a la mañana. Hablábamos de lo importante que es ir al secreto con el Señor, aprender a pelear con las armas que el Señor nos ha dado a través de la oración, de la adoración, y luego sí, enfrentar al ofensor. Y por último, procurar la unidad, esa unidad de la cual nos habla Filipenses capítulo 2, 1 y 2. En esta mañana vamos a hablar acerca, el primer punto es impedimentos para recibir o dar el perdón. Hay algunos impedimentos que hemos encontrado en medio de nuestro proceso de consejería. Creemos que Dios perdona nuestros pecados. Todos estamos claros con esto, ¿verdad? Dios perdona nuestros pecados. Pero también que si nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Él nos invita a que nosotros perdonemos también las ofensas que nos hacen a nosotros. Jesús, en la oración modelo del Padre Nuestro, lo afirma enfáticamente: si no perdonáis, no seréis perdonados. Teniendo este punto como una premisa sobre el tema del perdón, tenemos que darnos en cuenta que Dios nos perdona a nosotros y que nosotros también tenemos que tomar la decisión de perdonar al ofensor o a aquella persona que nos ha hecho el agravio a nosotros. Cualquier agravio que haya sido, sea muy grande o sea muy pequeño, nada es más claro en su enseñanza. Esta regla no tiene excepciones. Dios no nos pide perdonar los pecados del prójimo solo si son extremos o graves o cuando existen circunstancias atenuantes. Debemos de perdonar todas las faltas, todas, por muy grave que sea. Y cuando iniciamos la sección de perdonar acá, yo recuerdo que hablé sobre el chico que fue perdonado por la mamá, y este chico había matado a su hermano y la única persona que lo visitaba a la cárcel de Bellavista era ella. Y al final él confesó su asesinato
y la mamá, que era la única persona que lo visitaba, ¿qué hizo? Lo perdonó. Lo mató a su único hijo, ¿verdad? Entonces, mirando desde ese punto de vista, podemos encontrar que de repente podemos perdonar cualquier agravio, por muy fuerte que sea. Y es importante que nosotros como cristianos somos un instrumento de gracia de Dios para enseñar el perdón y para dar el perdón a los demás. Nosotros como creyentes, nacidos de nuevo, tenemos el gran privilegio de haber sido perdonados y ahora debemos de perdonar lo que nos hacen a nosotros, ¿verdad? No quedarnos con eso ahí guardado. Decía el pastor ahorita, esta regla no tiene excepciones, es para todos. Y en la oración modelo nos dice, si nosotros deseamos ser perdonados, debemos perdonar. De lo contrario, ninguno de nuestros pecados será perdonado. ¿Valdrá la pena quedarse en ese punto por no querer perdonar? No creo. Creo que es necesario entrar en ese secreto con el Señor y observar también qué cosas están impidiendo ello. Como por ejemplo, las emociones. ¿Las emociones justifican la decisión de no perdonar? ¿Será que mis emociones van a justificar si perdono o no perdono? ¿Debo mantenerme en la falta de perdón por causa de mi emoción? Son dos preguntas que debemos hacernos constantemente, sobre todo cuando hemos detectado dentro de nuestro corazón esa falta de perdón o esa falta de aceptar el perdón de Dios. Porque también es claro que el Señor nos ha perdonado, que nosotros debemos enfrentar la situación, perdonar, pero muchas veces nos quedamos ahí y no aceptamos ese perdón de Dios y nos creemos inmerecedores de su gracia, y por creer esas cosas dejamos de orar, dejamos de entrar en el secreto con el Señor. No vale la pena quedarnos allí, no podemos dejar que las emociones nos manejen. Les invito a ir conmigo a Jeremías 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién se va a escapar del que escudriña todas las cosas? Pero nos dice, ten cuidado, porque engañoso es el corazón. Y no solamente es engañoso, también es perverso. Y nos está invitando, nos dice él, yo soy el que escudriño todas las cosas. Encontramos que las emociones impiden muchas veces el tomar la decisión, ¿verdad? Porque uno dice, es que yo no siento perdonar. Como no siento perdonar, yo no lo perdono. Pero indistintamente que tú no lo sientas o lo sientas, es una decisión que tienes que tomar porque Dios lo establece en su palabra. Y todos creemos que esta es la palabra de Dios, ¿cierto? Y que debemos de obedecerla. Así como obedecemos las bendiciones de Deuteronomio donde dice, te irá bien, hay que obedecer a quien dice, tienes que perdonar también. No podemos sacar los textos que nos gustan a nosotros nada más. Todos son importantes para nosotros como hijos de Dios. El segundo impedimento que hemos encontrado es el orgullo. Hay gente que es sumamente orgullosa. El concepto del orgullo en el Nuevo Testamento, la palabra orgullo casi siempre tiene una connotación negativa, ¿verdad? Negativa, pues comunica altivez, desdén y soberbia. Hay gente que es orgullosa y comunica eso, altivez, desdén y soberbia. Vaya por favor con nosotros a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y sigue la lista. ¿Cuánto es de repente esta lista que aparece allí, que determina el apóstol Pablo a Timoteo, cuánto nos impide tomar la decisión de perdonar? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Una de las cosas que uno ve en la gente orgullosa es que primero es ellos, segundo es ellos, tercero es ellos y cuarto son ellos. Todos giran alrededor de ellos, no piensan en los demás. Y esto daña la visión que Dios tiene de nosotros como cuerpo. Como cuerpo, todos los que estamos aquí somos importantes para Dios. Y somos especiales para Él. Y somos parte. Nosotros somos complemento uno del otro, no somos competencia. Cada uno tiene una función dentro de su cuerpo. Y como tal tenemos que verlo así. Ahora, si yo creo que todo debe ser a nombre mío, tengo que pensar, revisar bien qué tipo de enseñanza bíblica tengo yo. Pero la Biblia, Pablo en Corintios, en Romanos, en Éfeso, hay textos bíblicos que determinan que la unidad es importante y somos parte de un cuerpo hermoso donde la cabeza es Cristo. Amén. El siguiente obstáculo que hemos encontrado es la humillación. Asociada a un sentimiento negativo de inferioridad frente al que nos hizo daño. Les invito a ir a Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dice, la humillación asociada al sentimiento negativo de inferioridad frente al que nos hizo el daño. Yo no quiero perdonar a la otra persona porque yo al hacerlo me siento menos que la persona que me hizo mi daño. Y ahí está el orgullo, pero también porque no quiero ser humillado. Pienso que estoy siendo humillado al ir y sabes que mi hermano, yo te perdono, pero no. Es una acción buena de parte de Dios. Cuando nosotros perdonamos y vamos a la persona y le decimos, sabes, te perdono por lo que tú me hiciste, aunque la persona muchas veces no se dé cuenta, vamos a ser libres nosotros. Ir a la persona. No pensemos en que me estoy humillando, antes por el contrario, dice el texto bíblico, miremos el texto bíblico en el versículo 6, ¿verdad? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Tomó forma de qué? Forma de siervo. Vino a servir, ¿verdad? No importando ser Dios. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La importancia que está comunicando Pablo a la iglesia de Filipo, diciendo, humíllate a ti mismo. ¿Verdad? Hay gente que de repente no quiere humillarse. Y dice la palabra que Dios resiste ¿a qué? A los soberbios. Dios los resiste, pero da mucha gracia a los humildes. Una actitud de humildad es lo mejor que podemos tener nosotros, Señor. Delante de Dios, delante de la gente, pero todo inicia en Él, secreto con Dios. Porque podemos tener en la posición de ser humilde, pero realmente la gente se da cuenta que no es así. Porque uno discierne los espíritus. Uno discierne cuando la gente no está así.
porque esto es espiritual el mundo. El mundo espiritual de donde estaba, vino al mundo natural. Y allí donde uno puede entender todo el proceso del perdón y la importancia de vivir esa vida entregada y humillada al Señor. Algo importante que vale la pena resaltar en esta parte de la humillación, el texto nos está diciendo que el Señor dejó todo, siendo Dios, siendo el Señor, se humilló, pero también nos dice que fue obediente. O sea, que Él se humilló por obediencia. Ahora, ¿nosotros merecíamos eso? No. Nosotros merecíamos estar en esa cruz. Pero Él tomó tu lugar y mi lugar. Y siendo obediente al Padre, se hace menor que los hombres, que los ángeles, se hace como los hombres. Siendo obediente. Ahora, si el Señor, el soberano, el absoluto, fue obediente y te está diciendo y me está diciendo, yo deseo perdonarte, pero tú debes tomar una decisión y debes perdonar. Ahora, ¿por qué tú y yo no lo vamos a hacer? Recordemos, tú y yo no somos más que Dios. No somos pequeños dioses, no, Señor. Si el Padre, si es quien es nuestro modelo, lo hizo, ¿por qué tú y yo no lo vamos a hacer? No nos encontremos peleando contra el Señor por no perdonar. En cuarto lugar está la rabia. Y sí que la cogemos a veces. ¿O no? A ver, ¿cuántos aquí? No sé. Solamente yo. No se pone rabioso. No, todos de una u otra manera se nos vuelan las casillas. Dice Santiago capítulo 1 versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Suena bonito. Y nos habla como amados hermanos. Por esto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Les digo, suena bonito. Pero ¿saben qué hacemos nosotros? Somos pronto para airarnos, tardos para hablar y tardos para oír. Y después de haberla embarrado hasta el fondo, uy, perdóname. Después del daño hecho, es difícil, ¿no? Nos cuesta. Es necesario hacer unas pausas activas en medio de la situación que estemos viviendo. Y si debemos guardar silencio, hagámoslo. Es mejor guardar silencio en un momento de rabia que después tratar de recoger todo el daño que hemos hecho. Y la palabra nos los está enseñando. En una ocasión, hace muchos años, en casa estaba una chica que nos colaboraba. Esa jovencita hermosa era del sur de Bolívar, es del sur de Bolívar. En ese tiempo la guerrilla estaba pero bien fuerte en su apogeo. Ella estaba trabajando con nosotros. Cualquier día estamos hablando y ella empieza a comentar algunas cosas que están pasando. Yo llego y la observo y le digo, uy, tú sí eres carretillera, óyeme. Carretillera, embustera, mentirosa, exagerada. Y la chica, sin terminar de escuchar lo que le estoy diciendo, se voltea. Está bien que yo sea del sur de Bolívar, pero yo no soy ninguna guerrillera. Y yo, no, cálmate, yo no te dije guerrillera, espérate. Con calma, con calma. Miren los líos en que nos metemos, porque somos pronto para hablar, pronto para airarnos. Y la invitación que el texto nos está diciendo es, amados hermanos, todo hombre, o sea, contigo y conmigo, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El quinto impedimento que hemos encontrado, y pueden haber muchos más, es el que dirán de los demás. ¿Qué dirán? ¿Qué van a decir si yo te perdono a ti? ¿Qué van a decir si yo me arreglo contigo? ¿Verdad? Nos importa mucho lo que los otros piensan o dicen de nosotros, es decir, nos importa mucho
que lo reconozcan, el reconocimiento, ¿verdad? Dice, pero ¿qué dice Dios? Gálatas 1:10. Vaya por favor con nosotros, Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. El texto hace parte del proceso que está diciéndole Pablo a la iglesia de Galacia con respecto a la predicación del Evangelio, ¿verdad? Que por nada dejaran de predicar el Evangelio. Pero hay veces que nosotros queremos quedar bien con las personas y no con Dios. Y la invitación que hace el texto bíblico, tanto este como el que está en Proverbios, dice, primero hallar gracia delante de Dios y después de la persona. Esa es la dinámica. No con esta persona que yo estoy viendo ahora, que hoy puede estar bien conmigo, pero mañana no. ¿Cierto? Pero si yo hago la voluntad de Dios, Dios, dice en el Salmo aún, hace que mis enemigos estén a favor míos, en paz conmigo. Sencillamente es hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Es no agradar a la gente, sino ves y perdona. Ves y siéntate con la persona que está ofendido, que está agredido y perdónalo. Toma la decisión de perdonar de una vez y salir de esto y pasa a la página de la vida. El texto nos enseña y dice, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? Está preguntando Pablo, ¿qué favor quieres? ¿Qué favor queremos nosotros? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿A quién estamos agradando? ¿A los hombres? A ver, de repente queremos agradar a la gente y no todo el mundo puede estar contento. ¿Eso es real? ¿O no? En la casa, quiero hamburguesa, quiero perro, no se pone uno de acuerdo a veces, ¿verdad? Y no puede estar contento con todo el mundo. Pues si todavía agradas a los hombres, no eres siervo, no serías siervo de Cristo por agradar a los hombres. Los hombres hoy pueden estar contigo, mañana no pueden estar contigo. Pero Dios siempre estará con nosotros. Y si hacemos su voluntad, aunque el mundo esté para arriba, tú vas bien. Porque es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Aunque la gente no lo va a entender en el contexto en el inmediato, pero más adelante se va a entender. ¿Cómo perdonamos de corazón? Imagínese en este momento que usted tiene un gancho sujeto a su cuello. Piense en ese momento. ¿Cómo sería? Ese gancho le provoca un dolor muy profundo, un dolor inmenso, por todo el mal que te han hecho. Ahora pregúntate, ¿en verdad quiero seguir sufriendo todo ese dolor por el resto de mi vida? Te está maltratando mucho, es muy fuerte. Aún tu cuerpo está somatizando esa falta de perdón. ¿Deseas continuar así el resto de tu vida? Si no es así, suelta al ofensor del gancho emocional y deposítalo en las manos del Señor. Dios quiere tratar con él. El Señor quiere que usted tome todo el dolor del pasado y lo deposite en las manos del Señor. Y no hablemos de un pasado de 10, 20, 30, 50 años atrás. Ayer ya pasó. No permitas que aún lo de ayer te marque para tu futuro y te dañe tu futuro. Suelta ese dolor, suelta esa rabia, suelta esa situación que te está oprimiendo tu corazón. Déjalo en las manos del Señor. Y Él es el que dice en Deuteronomio 32, 35, mía es la venganza y la retribución. No es tuya ni es mía. Cuando tú y yo actuamos a nuestra manera, cuando tú y yo colocamos un pie delante y dejamos al Señor detrás,
Es como si le cruzáramos los brazos y el Señor nos dijera, ¿cómo te voy a defender si ya tú te defendiste? Tenemos que aprender a dejar lugar a la ira de Dios, hacernos nosotros a un lado, entrar en ese secreto, reconocer la situación. Señor, me está haciendo daño, me cuesta, me duele, pero hoy lo entrego a ti. Tú eres quien pelea por mí. Recuerden lo que les dije ahorita, no nos encontremos resistiendo al Señor. ¿Cómo perdonar otra vez? No permitas que los pensamientos acerca de lo que le hicieron vuelva a su mente, ¿verdad? El amor. Uy, que es importante el amor. Y el amor que Dios ha depositado en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 13:5, dice, no guarden rencor, ¿verdad? No guardemos rencor. Hay personas que nos va a hacer una y otra y otra y otra vez. Pero a veces guardamos ese dolor ahí en nuestro corazón. Y la invitación que nos está haciendo en medio de esto es no guardar rencor. Antes, con el amor que Dios ha depositado en nosotros, con el amor que Dios cada día, en ese tiempo a solas que tenemos con Dios, va transformándonos, podemos dar a esta persona, ¿verdad? No pensemos que, no un tiempo, no. Es tiempo de perdonar y es tiempo que nosotros demos del amor que tenemos de Cristo. Venza la tentación de volver a hablar de lo mismo. Recuerden, más de lo mismo produce lo mismo. Vamos a vencer esa tentación y la mejor manera de contrarrestarlo es con la palabra del Señor. El Salmo 141, versículo 3, nos invita, una invitación especial, que nos cuesta, pero que es necesario tomarla y aplicarla. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Y es tan importante que el salmista le dice al Señor mismo, pon guarda a mi boca. Él sabía que si él mismo se ponía en la guarda no era mucho lo que iba a durar. Pero le decía al Señor, Señor, por favor, hazlo tú. Pon guarda a mi boca. Guarda la puerta de mis labios. Es necesario dejar de hacer lo mismo. Si ya nos hemos dado cuenta que no funciona, ¿para qué seguir haciéndose daño? Si no te ha sido funcional, no te sigas haciendo daño. Déjalo a un lado y empieza más bien a ejercitarte en la palabra del Señor y empieza a memorizar versículos bíblicos. Proverbios 10:12 nos dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. No permitamos que el odio mine nuestros corazones para no perdonar. Es importante que lo podamos hacer de todo corazón. Entregue la situación en las manos de Dios. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían a Jesús no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús, en medio de su dificultad, en medio de que estaba yendo hacia el lugar después de un tribunal falso, Él cayó. Pero a veces nosotros nos dicen algo y palabras sacan palabras. Y después de las palabras vienen las ofensas. En vez de atacar a la idea o la dificultad, atacamos a las personas. Se vuelve más personal. Y después vamos a las manos. Y de allí, sálvese quien pueda. Pero es así. Que cuando le maldecían a Jesús, no respondió con maldición. ¿Cómo respondemos cuando alguien nos dice algo?
¿Cuál es nuestra actitud delante de eso? ¿Me la hiciste y me la pagas? ¿O básicamente espero en el Señor que Dios actúe en justicia a favor de nosotros? Y cuando el caso es en pareja y en la casa, preferimos guardar silencio y alejarnos por un ratico y regresar y pretender que no ha pasado nada y pasar la página. Si no solucionamos, no vamos a avanzar, vamos a mantenernos estancados. Ore por el que le ofendió o lo ofendió. Primera de Samuel 12:23 dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Cuando yo leía este texto decía: Señor, esto es más grave de lo que yo pensaba. El Señor nos invita a orar por nuestros enemigos. Pero me llamaba la atención que dice este texto, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea, tras el peso de no perdonar, también estoy pecando contra Jehová por la falta de perdón. Debemos orar por el que nos ha ofendido. Evalúe lo que puede dar en vez de lo que puede recibir. Si tú eres el cristiano y la situación pasó con un no converso, con un no convertido, recuerda, tú eres un hijo de Dios y tienes la capacidad para dar. La otra persona está incapacitada para dar, porque es un hijo de Satanás y Satanás no da nada bueno. Pero tú que eres hijo de Dios y tienes la capacidad de Dios y tienes al Señor habitando en ti, tienes todo a tu haber para poder dar. Y en Hechos 20:35 se nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Recuerda, cuando das perdón, aunque la persona lo merezca o no lo merezca a tu parecer, quien está siendo libre y sano somos nosotros. Otorgue la gracia, misericordia y perdón de Dios. Santiago 5:11. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Recuerden que nosotros hemos dicho que somos instrumentos de gracia delante de las manos de Dios. No importando lo que nosotros nos hayan hecho, debemos de darlo. Dar la vía, saludar al otro. De repente ahí encontramos gente que lo van a hacer una y otra vez. Volver a colocar la mejilla, volver y seguir dando de ese perdón, dando de esa misericordia, dando de ese amor y esa gracia que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios. No nos quedemos allí, demos. Que seguro que esta persona que está incapacitada, como decía la pastora, no tiene la capacidad para hacerlo. Y tú y yo podemos enseñarle a ellos. El Señor es muy misericordioso y compasivo. La invitación es una sola. Corre a los brazos de tu Padre Celestial. Es allí en el secreto. Es allí donde vamos a ser capacitados, entrenados, perfeccionados para enfrentar la realidad de este mundo. No olvidemos que vivimos en un mundo paralelo. Está lo físico, pero también está lo espiritual. Y no podemos enfrentar lo físico en nuestras fuerzas, porque nosotros no venimos de lo físico, venimos de lo espiritual. Si nos remitimos al Génesis, te vas a dar cuenta que el Señor dijo y fue hecho. Pero cuando te creó a ti y a mí, nos formó, y de no soplar no tuviéramos vida. Venimos de lo espiritual. No podemos pelear con las armas terrenales, porque lo terrenal le pertenece a Satanás. El odio, y bastante que hay. El orgullo, mucho que abunda.
la falta de amor propio, la falta contra el otro. Pero que abunda de donde tú y yo venimos, que abunda en el reino de los cielos, el amor, la paz, el perdón, el gozo del Señor. La invitación es que podamos correr a los brazos de nuestro Padre, poder entrar en ese secreto, podernos equipar de ese amor, de ese gozo, de ese perdón que viene de Dios. Entender que si Él lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Y poder perdonar, poder dar de lo que Él me ha dado para dar. Sea un tiempo propicio para que entremos a cuentas con el Señor y tomemos decisiones radicales en esta área de nuestra vida. Que podamos diariamente, tiempo a tiempo, evaluarnos. ¿Cómo estoy? Laboralmente, emocionalmente, personalmente, con mi pareja, con mi familia. ¿Cómo estoy en este asunto del perdón? No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso debemos correr a los brazos de nuestro Padre Celestial. Soberano Dios, a ti damos todo el honor y toda la gloria. Gracias por tomarte el tiempo, por enseñarnos acerca del perdón. Por enseñarnos que una de nuestras mayores armas es la oración y otra arma preciosa es la adoración. Y hoy nos equipamos en adoración, Señor. Hoy nos equipamos en oración, Señor. Te invito a que puedas acompañarnos en la canción y te rindas al Señor. Y es allí a sus pies donde vas a despojar todo para levantarte luego en el poder de sus fuerzas. Donde nadie me puede señalar.